Muy buenos días en este inicio de semana. Qué bueno poder estar con ustedes en esta semana, en este inicio y en este tiempo donde es tan necesario escuchar la palabra de Dios. Escuchar esa palabra que alienta, que vivifica, esa palabra que instruye, esa palabra que nos remueve la fe, que nos alienta a seguir adelante. Hoy quiero que pensemos cuando llegan esos temores, cuando llegan esas angustias, esas crisis. Muchas de nuestras acciones, reacciones, es buscar alivio en diferentes fuentes, como las humanas, que quiere decir nuestros amigos, nuestras amistades, los más allegados. También buscamos, cuando llegan estos temores, estas angustias, distracciones. Buscamos también a veces entretenernos para engañar la mente de esa realidad, de esos miedos, de esos temores. Incluso muchas veces buscamos el aislamiento. Sin embargo, hoy la Escritura nos dice que David, un hombre que estuvo en un momento de crisis muy fuerte, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, hasta le tocó hacerse el demente porque estaba siendo perseguido por todas partes. Y David nos mostró o nos muestra en esta acción o en esta situación que estaba viviendo algo muy diferente, una acción muy diferente. Y él en el Salmo 34, versículo 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. También vemos el versículo 6 de este mismo salmo que dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Escúchame, este salmo nace de uno de los momentos más difíciles de la vida de David. Había sido ungido para ser rey, pero estaba huyendo de Saúl. Vemos entonces que él no habla desde una comodidad o desde algo que estaba viviendo alguien cercano a él. Él habla desde su propia experiencia y él dice que buscó al Señor y éste le respondió. Este salmo nos enseña que Dios sigue siendo el refugio y aquellos que lo buscan y claman a Él. Entonces, como primero, la respuesta comienza cuando buscamos a Dios. David dice: busqué a Jehová. Lo primero que llama la atención es que David toma una decisión: no esperar pasivamente, no dejar que lo arrollaran los temores y los miedos y la angustia, sino que buscó en medio de ellas. Muchas veces queremos la respuesta de Dios sin buscar su presencia. Queremos la paz sin acudir al príncipe de paz. Queremos dirección sin consultar al que tiene el poder y conoce el futuro. Buscar a Dios implica reconocer que Él es el que tiene el poder para librarnos. Es el que nos debe a nosotros guiar en situaciones en las cuales nuestra insuficiencia humana se queda corta. La Biblia no nos promete que no enfrentaremos problemas, iglesia, y eso es algo que no se debe perder de el enfoque real de la vida. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero los invita a confiar porque Él ha vencido. Es que debemos admitir que la Biblia no niega el sufrimiento, los problemas y las dificultades, pero sí tiene las herramientas para guiarnos a encontrar dirección en esos momentos difíciles. Cuando el temor toca a nuestras puertas, no permitas que tu primera reacción sea la desesperación. Haz de tu primera reacción la búsqueda de Dios como tu primera opción y no el último recurso. Dios escucha el clamor. Y esto es muy importante. David continúa diciendo, este pobre clamó y le oyó Jehová. La palabra pobre aquí no significa una persona de recursos bajos. Significa una persona que en medio de esa necesidad reconoce que no puede por sí solo, que no tiene la riqueza, el poder o la majestad para hacer aquello que necesita en ese momento, y nos hace conscientes de la necesidad delante de Dios. El orgullo nos hace creer que podemos resolverlo todo solos, iglesia. La humildad nos lleva a reconocer que necesitamos la intervención divina. David no escondió su condición, no fingió fortaleza, clamó. Y hay una gran diferencia, escúchame, quiero que me prestes mucha atención, escúchame. Hay una gran diferencia entre la queja y el clamor.
La queja se concentra en el problema. El clamor se concentra en la búsqueda de la respuesta en Dios. Uno de los mayores actos que quiero que recordemos en esta mañana es: Dios no rechaza tu clamor. No quieras o no pienses o no te dejes influenciar por lo que muchas veces sucede en estas situaciones de angustia, de dificultades, y es que creemos que Dios está muy ocupado para atender mi situación. Lo otro es que Dios no solo escucha, también interviene. Dice David: me libró. Como dijo David, me libró de mis temores, me libró de todas mis angustias. La respuesta de Dios no se limita a escuchar, iglesia, y esto es muy importante. Observamos que David menciona dos cosas distintas: temores y angustias. Los temores suelen estar relacionados con lo que podría pasar. Las angustias están relacionadas con lo que estamos viviendo. Dios tiene poder para tratar con ambas realidades. No siempre nos librará de las maneras que esperamos, ni siempre nos responderá de las maneras que imaginamos, pero sí está diciendo este salmo que Dios responde. David fue librado, pero la mayor liberación no fue simplemente escapar de sus enemigos, fue experimentar la fidelidad de Dios en medio de la prueba. Quizás, iglesia, hoy estés batallando contra un ejército, contra una ansiedad, contra una incertidumbre, contra una situación familiar, contra una situación económica, contra un temor en tu matrimonio con tus hijos. Pero ese mismo Dios que escuchó a David sigue escuchando a quienes claman a Él. El Salmo 34 nos lleva también a un cumplimiento más profundo en Cristo Jesús. Él vino para acercarnos al Padre. Cristo abrió el camino para acceder a la presencia de Dios. Hay una porción en Hebreos 4:16 que dice: acercados confiadamente al trono de la gracia. Cristo abrió esa puerta, Cristo rompió la enemistad y hoy podemos buscar con confianza, hoy podemos clamar con seguridad. Él es nuestro sumo sacerdote que nos comprende nuestras debilidades y temores, porque la palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, más bien tenemos a uno que fue tentado en todo pero sin pecado. La cruz nos recuerda que Dios no es indiferente al dolor, pues envió a su Hijo para librarnos del poder del pecado y de la muerte, para darnos la seguridad y la salvación en Cristo Jesús. Este testimonio de David nos debe llevar en esta mañana a pensar en esto poderoso, y es que debemos saber que los temores son una realidad que pueden venir en cualquier momento, pero el clamor hace que nos libremos de esos temores. Recuerde, los temores son algo que puedo estar preveyendo que va a venir, estoy previniendo que puede llegar cierta situación, y Dios en su gloriosa palabra nos da la seguridad de que si estamos con Él, podemos superar esas dificultades. El salmo es sencillo, pero es poderoso. Nos invita: no nos rindamos, no nos ailemos, enfrentemos esta batalla con el Señor, con humildad y con reconocer que muchas veces no vamos a poderlo resolver, pero que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo nos van a recordar que hay uno que todo lo puede y que está para ayudar, para levantar y para sostener. Que Dios te bendiga en este inicio de semana.